El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, esta escena que contemplamos hoy en el Evangelio es una continuación a la persecución que se ha desatado de los escribas, de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los ancianos y de los políticos de los partidos de Herodes, ¿ya? Es una persecución contra Jesús. Todos buscan la forma de hacerle daño. Hoy vemos que los fariseos mandaron un grupo, y junto con los del partido de Herodes, que fueran a ver a Jesús, que le hablaran bonito, ¿verdad? Y le dijeron qué tenían que decir. Y estas palabras son muy aduladoras. Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nadie te arredra a ti porque no buscas el favor de nadie. Muy ciertas las palabras, ¿no? ¿Quién no las va a creer? Imagínense que alguien les llega y les diga: ay, señor, señora, usted me cae muy bien porque es muy buena persona, yo veo que con todos se lleva bien, que les habla. Creo que usted es muy sincera, siempre es su forma de vivir. Pues le agrada que le estén halagando, ¿verdad? Pero cuando sabe que le dan puñaladas por la espalda, ¿qué dice? ¿Qué dice de aquella persona? Hipócrita, le dice, ¿no? No le dice hipócrita, aquí me está diciendo que ¿verdad? Y allá con la comadre, con la vecina, ¿cómo está diciendo de mí? ¿Cómo está hablando de mí? ¿Ya? Así le llegan a Jesús estos. Y Jesús les respondió así: hipócritas, ¿por qué quieren hacerme tropezar? Y es que Jesús dice, conocía las intenciones, conoce sus pensamientos. Y eso lo vemos en la Sagrada Escritura. Dios nos conoce desde siempre. En la primera lectura escuchamos cómo Dios le habló por medio del profeta Isaías a este hombre llamado Ciro, y le dice: yo te doy poder para que ayudes al pueblo, para que conduzcas al pueblo. Te he dado poder, aunque tú no me conozcas. Aunque tú no me conozcas, yo estoy ahí para ayudarte siempre. Y le pide a este hombre, por medio del profeta Isaías, que ayude al pueblo a que se regenere, se restaure, se renueve el pueblo, que se vea libre de los enemigos. En fin, dice: y te doy todo el poder,
te estoy dando ya todo el poder, aunque tú no me conozcas. Sí, aunque no conozcamos a Dios, Dios nos ha elegido desde el vientre materno, como dice también el profeta. Dios nos conoce desde que hemos sido concebidos, porque Él es la vida. Y la vida que una madre lleva en su seno es el mismo Jesús. Él es la vida. Ahí va Jesús en el seno materno ya. Por eso dice, yo te conozco, yo estoy siempre allí. No soy de los que a veces te visita, Dios no es de los que a veces nos visita. No, Dios está las 24 horas del día, los 365 días del año, los 70 años que ya cumpliste, 80 o 90 años. Dios está en cada minuto, nunca se separa de nosotros. ¿Sí? Por eso dice también a través del profeta, aunque tú seas infiel, yo siempre te seré fiel. O sea, nunca me separaré de ti, nunca. Incluso después nos va a decir Jesús, por eso el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Sí? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, porque Él es la vida. Conoce entonces bien lo que dicen estos hombres. Por eso les llama hipócritas. A ver, tráiganme una moneda. ¿De quién es esta imagen y la inscripción que tiene? Y dice, del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta es una frase muy popular que se ha hecho de la Biblia, en el pueblo, en la sociedad. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Sí? Sobre todo en la cuestión política, algunos la utilizan para decir, la iglesia que se dedique allá a la iglesia en cuatro paredes y que no se meta en nada, en política, en economía, en salud, en cultura, que no se meta. Cuando la iglesia ha sido siempre pionera en todo, ¿verdad? En todo. A lo último, le han pedido ¿cómo se llama? Para ver las estrellas, el telescopio. Le han pedido a una organización de la iglesia, porque tiene el mejor telescopio, y los científicos de la NASA le pidieron para observar ciertas cosas. ¿Ah? ¿No que hay tanta ciencia y que la iglesia no hace nada? Todos los lugares donde hay necesidad, la mayoría son atendidos por la iglesia, por gente de iglesia. La iglesia me refiero no a sacerdotes y religiosos, sino a laicos, familias, bautizados. Fíjense, todas las casas, por ejemplo, de migrantes que hay a lo largo de toda la República, la mayoría son atendidas por la iglesia. Laicos, algunos religiosos, algunos sacerdotes son atendidas en todo. ¿Sí? En las misiones, misioneros, sacerdotes, religiosas y muchos laicos, muchas familias. ¿Qué es de Dios y qué es del César? A ver, ¿ustedes de quién son? ¿De Dios o del César? ¿Sí? A ver, fíjense qué hay en sus corazones. ¿Qué rostro está en sus corazones? ¿Está el del político al que le son fieles y lo defienden a capa y espada? ¿O está Dios a quien defienden a capa y espada? ¿A quién defienden? ¿A quién defienden? Ahora sí tienen que preguntarse, ¿a quién defienden? ¿A quién estoy defendiendo yo? Si hablan mal tantito de mi político, de el que yo tengo preferencia, ¿me enojo? ¿Me molesta? Y cuando hablan mal de Dios, cuando dicen, yo no creo en Dios, ay, el que crean los que siguen, ¿tú te quedas callado? ¿No dices nada ni te molesta? ¿De quién eres? ¿De Dios o del César? Tenemos que pensar hoy. Cuando Dios ya nos ha consagrado desde nuestro bautismo, con aquella oración que dice el sacerdote y lo unge con el santo crisma. Dios Todopoderoso, dice la oración, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te consagra ahora con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo seas para siempre
para siempre, miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Dios nos ha elegido y nos ha consagrado para ser profetas. Desde entonces, no podemos quedarnos entonces callados, encerrados y no anunciar. El anuncio del Evangelio no es que agarre yo mi Biblia y ahora sí, ya me voy casa por casa y toquen. Hermano, vengo a visitarte, te traigo la palabra de Dios, hermano. No se trata de eso. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos: no anden de casa en casa. Vayan a una comunidad allí, den testimonio ahí. Y el testimonio es nada más que pues yo me ponga también caminando y rezando y yo bien humildito y no le diga nada, no. Dar testimonio es dar lo que nosotros tenemos. Veo una necesidad, la ayudo. Es mi misión. Es mi misión, no es algo que yo esté haciendo algo extraordinario. No, eso es mi misión. Hago lo que tengo que hacer. Y anunciar el Evangelio entonces se hace de muchas maneras. Primero, a través de la oración. Jesús dijo cuando envía a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Rueguen, oren, oremos hoy por los misioneros, sacerdotes religiosos y muchos laicos, muchas familias que se van a la misión, que dejan todo y se van a la misión. Hay jóvenes que han dejado también todo y se van a la misión. Se pasan 2, 3, 4 años, 5 años de misión en tierras extranjeras. Van a trabajar. Hay gente, por ejemplo, en algunos países donde los misioneros no hablan de Jesús, no tienen la Biblia para estar leyéndosela a los demás. Se van, trabajan en las fábricas, trabajan en los campos y solo viven su vida cristiana. Quienes los ven les dicen: oye, ¿por qué yo te veo tan feliz? Te invito a mi casa a comer. No les hablan ahí tampoco de Jesús. Primero es el conocimiento. Felices toda la familia, conviven, comparten. Oye, ¿por qué tu familia es así? Y es entonces cuando empiezan a decirle, porque les preguntan: ¿tú en qué crees? Yo creo en Cristo, soy cristiano católico. Y comienza ahí la conversación. No pueden hablar abiertamente en esas tierras de misiones, no pueden hablar abiertamente de Jesús, pero están haciendo una misión y el pueblo creyente cristiano ha crecido en muchos lugares. La misión es la de Jesús, no es nuestra. Nos ha enviado a todos. Y todos podemos anunciar. Si no, vamos a ir al extranjero, pero vamos a anunciar ahí donde nos encontramos. Los hijos pueden anunciarles el Evangelio a sus padres. Los padres pueden anunciárselo a los hijos. Y ya lo hacen muchos. Por ejemplo, cuando los papás les dicen a sus hijos: no me diga mentiras. ¿Es el anuncio del Evangelio? No. Claro. Está hablando hasta de los mandamientos. No mentirás. Dime la verdad. ¿Sí? Obedéceme. Hijos, sean obedientes a sus padres, dice la palabra de Dios. ¿Y los hijos cómo pueden anunciar el Evangelio a sus papás? ¿Cómo lo pueden hacer? Siendo obedientes. Obedeciendo a los papás, anuncian el Evangelio. Siendo responsables en su casa, en la escuela. Siendo servidores, sirviendo a los demás. Así anuncian el Evangelio, aunque no digan nada. ¿Sí? Por eso les decía yo hasta algunos niños, algunos papás de los niños: miren, que su hijo no sepa nada a lo mejor del catecismo, pero si va a la misa y aprende a amar a Jesús, con eso, pero que lo aprenda a amar a Jesús. Pero parece que algunos es al revés, le digo, quieren que aprendan algo del catecismo, algo, pero que no vayan a la misa.
se va a lo más importante. Se van por lo menos. Ser misioneros es anunciar entonces el evangelio a todos y allí donde estemos. Ahí donde estemos. Cada quien va a hacer algo, lo que le corresponde. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre, primero que bendiga, acompañe y fortalezca a todos los misioneros. Tantas familias que de verdad hacen un trabajo tan grande en la misión. Y segundo, que nos concedan la capacidad de ser generosos también para anunciar el evangelio en nuestras familias, con nuestro tiempo, con nuestra palabra, con nuestro testimonio. Y tercero, que si no vamos a ninguna misión, pues por lo menos que apoyemos lo que deberían hacer los papás con los niños del catecismo. No les enseñan, los llevan a que alguien les enseñe, por lo menos apoyen. Apoyen ahí a los que están enseñando. No que llegan a veces, algunos les gritan y los regañan como si fueran asalariados, como si las catequistas fueran asalariadas, que les están pagando. ¿Para qué se pone aquí entonces? ¿Para qué está aquí? Por lo menos que colaboren, que ayuden, ¿verdad? Que nosotros colaboremos también ahora a la misión. Les van a repartir un sobre como lo hacemos cada año, y ahí ustedes, ya se los han repartido, creo, ¿verdad? Ahí ustedes ahorita en este momento de la ofrenda, coloquen su ofrenda con esa intención por la misión. Alguien puede comer un pan con eso que tú le deposites. Ni sabemos a dónde va a llegar, ni ustedes ni yo, no sabemos. Así es que ni nos preocupemos, como dice Jesús, ni me conocen, pero yo sí los conozco a ustedes. Yo sí los conozco. Ni sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe quiénes son y a dónde va. Con esa intención lo hacemos para ayudar a los que están en misión. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hemos venido escuchando en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos toda esta enseñanza sobre la fe, y teniendo como modelo de fe a Abraham. Hoy nos hace referencia a la primera lectura de que cuando casi tenía 100 años Abraham, ya casi tenía 100 años, y Dios le había prometido una gran descendencia.
y no había hijos. Abraham perseveró en la fe, creyó en lo que Dios le había dicho. Y veremos cómo San Pablo, en esta catequesis que nos está dando, nos va a hacer ver cómo Dios cumple su promesa con Abraham. En esta avanzada edad Dios le concede un hijo. La fe es lo único que puede llevarnos a permanecer unidos a Dios, y la fe es lo que nos hará vivir también la esperanza de ver cumplido lo que Dios nos promete. Ya cuando leemos el Evangelio hoy, Jesús nos enseña también qué es lo más importante en nuestra vida. Cuando en la multitud un hombre le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús le responde: ¿a mí quien me ha puesto como repartidor de herencias o como juez? ¿No? Y esto es motivo de una enseñanza. Jesús dice: eviten toda clase de avaricia. ¿Por qué tanta destrucción hoy? No solo hoy, siempre, en las familias por las cuestiones de herencia. Como si lo que hicieron los papás les perteneciera. Si cuando lo tienen los papás no es nada suyo, ¿por qué estar pensando en que me tiene que dar, me tienen que tocar? Es que era de mis papás y me toca entonces. Y hay quienes pelean a muerte, prefieren perder el amor, el cariño entre hermanos, vivir peleados, sí, a dejar la avaricia, a pensar que me toca, me tienen que dar, cuando nada, absolutamente nada de lo que mis padres tengan puedo yo disponer o decir me toca. Nada. No he trabajado para hacer lo que ellos hicieron. Es de ellos. Y si en último caso se lo quisieran regalar a una persona, es muy de ellos. Cada quien puede hacer con lo suyo lo que quiera. ¿Sí? Jesús dice: miren lo que pasa con quienes quieren amontonar riqueza. Y aunque a veces pareciera es que tengo necesidad, y es que el que más tiene, pues más se ha quedado con todo. Miren lo que pasa con el que es avaro. Cuando cree tener ya lo suficiente, dice, Dios le dice: insensato, hoy vas a morir. ¿De quién serán todas esas riquezas que has acumulado? Sí. Toda la riqueza se queda. ¿De qué le sirvió heredar a veces tanto si al final se quedó todo eso? Por eso nos invita a preocuparnos más por acumular tesoros en el cielo, de permanecer por la fe unidos a Dios y acercarnos para suplicarle por las necesidades siempre de los demás. Acumular así los tesoros. Pedir a Dios por las necesidades de los demás siempre. En la oración, en la Eucaristía, acumulemos ahí tesoros, orando. ¿Cómo conseguimos nuestros bienes materiales? Trabajando, ¿no? Trabajando conseguimos y vamos teniendo por lo necesario para vivir, y a veces pues no solo para vivir, sino también para disfrutar de ellos. Los bienes no son para acumularse, sino para aprender a vivir con ellos, incluso ayudar con esos bienes que tenemos, pero aprender a vivir disfrutando de ellos. ¿Cómo acumularemos entonces tesoros para el cielo? Orando, solamente orando y haciendo las obras de caridad con los demás. O sea, haciendo el bien con los demás siempre. Pero todo viene de Dios.
Cuando yo voy a hacer una obra de caridad, debo hacerla, como dice Jesús, como si se lo hiciera a Él. No una simple filantropía, ¿verdad? Amor al ser humano solamente. No, es a Dios a quien se lo hago, en mi hermano que necesita. Pues así nos dice Jesús en el Evangelio, en el capítulo 25. El Señor entonces dirá: estuve hambriento, me diste de comer, sediento y me diste de beber. Cuando lo hiciste con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Por eso tiene que tener siempre esa intención, siempre de decir: lo que yo haga con el hermano, la obra de caridad, lo haré siempre como si se lo hiciera a Dios, a Jesús. ¿Sí? Evitando, como hoy nos dice, eviten toda clase de avaricia. Nunca nos ayudará, al contrario. Cuando ya lo tengamos, lo hayamos ganado todo, Dios nos dirá: eso, insensato, hoy vas a morir. Eso tiene que llevarnos a pensar a nosotros siempre, pensar en nuestra muerte. Pronto voy a morir. ¿Para qué quiero tantos bienes? Ni me voy a llevar nada. Hay papás que dicen: para dejarles a mis hijos. Deja que los hijos trabajen, a ti no te dejaron nada tampoco. Tú trabajaste y lo tienes. Deja que los hijos trabajen y lo tengan y ganen lo suyo. Tú disfruta de estos bienes que Dios te ha regalado. Ya les diste a tus hijos la vida y a veces hasta educación, alguna carrera incluso. ¿Qué más? Los enseñaste a vivir. Y así no han salido adelante es porque no han querido realmente. Y por nuestra parte nosotros, queridos hermanos, pues no esperemos que se nos dé. Nos toca. Evitemos eso de me toca también. ¿Por qué le voy a dejar a este? ¿Por qué le voy a dejar a esta todo? No se va a llevar sus bienes de todas maneras, ¿sí? Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de vivir en esta sencillez, en esta humildad, para reconocer que no merecemos nada de ello, como merecerlo por méritos, no. Si algo recibimos y se nos da, lo recibiremos, lo que sea, pero no andemos peleando. Es triste como cuando muere algún familiar, papá o mamá, lo primero que hacen es sacar hasta las ollas, el molcajete. Es que me lo dio, es que me lo regaló. Y hasta por eso andan peleando, por alguna cosa tan pequeña. Pidámosle a Dios que no permita que en nosotros suceda esto. Si algo se me regala, se me ofrece, con gusto. Pero no que ya se murió, es que me dijo. A otro también le dijo y a otro también le dijo, van a decir, ¿verdad? Que Dios nos libre de entrar en estas situaciones de conflictos, de pleitos. Jesús nos dice: cuídense, cuídense de no ser avarientos, de la avaricia, cuídense. Tanto es tan importante que Jesús lo nombró en este pasaje del Evangelio, algo que es tan real en nuestras vidas. Pidámoselo al Señor todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que yo las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, al celebrar hoy esta fiesta de San Rafael, Guízar y Valencia, la palabra de Dios nos invita a contemplar la figura del pastor. Este obispo se destacó precisamente por ser un buen pastor y pues es de los más cercanos que tenemos nosotros ahora como santos. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en el año 2006, creo. ¿Sí? O sea, no estamos tan lejos. Y tuvo una entrega de su vida y de su ministerio desde que pues se ordenó sacerdote primero, y su preocupación siempre por atender y vivir cerca de de sus fieles. Desde el seminario, cuando estuvo como formador en Cotija, enseñó a los seminaristas a amar a Jesús Eucaristía. La Eucaristía como centro de toda la vida, y haciéndoles ver que el pastor, el que desea ser el buen pastor, el que desea ser Cristo en medio de sus hermanos, porque para eso estamos llamados, para ser Cristo en medio de los demás, no solamente buenas personas, ¿no?, sino de tal manera que los demás descubran a Cristo en nuestras vidas. Y él decía, solo con la Eucaristía podremos ser Cristo ante los demás. Como obispo también se destacó en su pastoreo, en su cuidado entre sus ovejas, que era en este caso la diócesis Veracruz, ¿sí? Y pues pronto tuvo esta manifestación de santidad, como lo manifiestan siempre todos los santos, ¿sí? Entre estas pruebas de santidad, no solamente su entrega, su santidad en la enseñanza, sino también en los milagros. Ha sido modelo para los obispos, por eso en la República Mexicana es el patrono de los obispos, ¿sí? Así como tenemos nosotros nuestro santo patrono, San Francisco de Asís, en esta parroquia, los obispos tienen como santo patrono a San Rafael, Guízar y Valencia. Jesús nos dice hoy en el Evangelio, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas, se desgasta. San Rafael fue un hombre que se desgastó precisamente por Cristo, dio su vida también. Lo que nos está invitando a nosotros a hacer eso, el buen pastor, el dar la vida por las ovejas, desgastarnos por ella, no significa vivir en la tristeza, pues el decir, pues me tengo que entregar y pues ya, como resignación, ¿verdad? No, es una entrega con alegría siempre. Dice Jesús, el asalariado, el que no es el dueño del redil de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y entonces el lobo las dispersa y las mata. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y no será visto o bien visto
por muchos. Como no fue bien visto Jesús, ¿sí? De todo lo tacharon, de revolucionario, de revoltoso, en fin. También hoy, cuando hay un sacerdote, obispo, un laico que se preocupa por ser testimonio de Cristo, también lo tachan de revoltoso, ¿sí? De revolucionario, de provocador, pero da su vida. Hoy en el mundo hay muchos que son así, tachados de eso. Ahorita la prueba más reciente es la del obispo de Nicaragua, que lo han tachado exactamente de revoltoso por defender los derechos de los pueblos nicaragüenses en la diócesis donde él ha estado, sí, y mostrándoles la Eucaristía, diciéndoles que es lo más sagrado que tenemos, la Eucaristía, y que tenemos que ser testigos de él. Bueno, pues él lo está haciendo ahora en la cárcel. Lo encarcelaron, pues ahí está. Los otros sacerdotes que incluso ya fueron expulsados de ahí de Nicaragua, ¿no? 12 sacerdotes los días pasados están dando testimonio, y el que da testimonio pues se arriesga a la persecución, ¿sí? San Rafael Guízar y Valencia también en momentos de persecución le tocó ese momento de persecución dar testimonio y nunca se encerró. Fue pastor para las ovejas. Dice Jesús, el que no es pastor huye, se va. Cuando viene el momento de la prueba, del peligro, se va. Mejor no quiere saber nada, mejor no se mete en problemas. ¿Ah? Hoy pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de ser buenos pastores también ahí donde nos encontramos. A cada quien Dios le encomienda el cuidado de algunas ovejas. Todos en algún momento somos ovejas y en otro momento somos pastores también, las dos cosas. Nadie puede decir solamente yo soy oveja, a mí me tienen que cuidar, me tienen que alimentar, se tienen que preocupar por darme enseñanza, catequesis, ¿no? Más bien, cada quien tiene que preocuparse por enseñar a los demás, por ayudar a los demás, por alimentar a los demás. Que Jesucristo, buen pastor, que nos conoce por nuestro nombre, como dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Que Jesucristo, buen pastor, que nos conoce, nos dé la gracia para conocerlo a Él siempre y reconocerlo como nuestro pastor, a quien hay que seguir, a quien hay que obedecer. Jesucristo, el único buen pastor. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si su siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada,
Llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerlas haya hecho algo digno de castigo, recibirá muchos, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Una de las actitudes a la que siempre nos está invitando Jesús es la preparación. Estén preparados. Y nosotros, en la experiencia de la vida, también sabemos que necesitamos preparación para todo. Por ejemplo, para tener alimentos hay que prepararlos, ¿verdad? ¿Cómo se preparan los alimentos? Primero tendremos que ver con qué actitud los preparamos y todos los ingredientes que se necesitan. ¿Alguna vez ustedes han preparado algún alimento y dicen: ah, sí, hombre, pues ni que fuera para algo importante, es para estos que van a venir? ¿Les ha tocado alguna vez eso? No, ni digan, ni muevan los ojos ni la cabeza, ¿verdad? Pero uno recuerda y dice: pues sí, se me ha salido, aunque los estoy preparando bien, de repente, pues ya ahí se va, ya, como que descuido un momento, ¿sí? Ahora, imagínense los que preparan alimentos para vender en algunos lugares. ¿Cómo tratan los alimentos? ¿Qué le ponen a los alimentos? Decía, a propósito de la comida china, decía un chinito que compraba el pollo barato y iba con el que vendía el pollo y dice: a mí véndeme del pollito, de ese petochito, el petochito. El petochito es el que está apestoso, que ya se echó a perder, ¿verdad? Y él lo lavaba, le echaba cloro y todo lo necesario, y ya para vender en la comida china, decía. Sí. Diciendo, bueno, sí lo preparaba y todo, pero si ya estaba echado a perder. ¿Qué alimento se puede ofrecer realmente? ¿Y con qué actitud? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Se descuida. En casa seguramente alguna vez también hemos dicho: pues ya, así ya. No se coció bien, pero ya, y así. Nos surge a veces. Bueno, eso pensando en el alimento, ¿sí? ¿Cómo los papás preparan a sus hijos para la vida? Ahora vamos en ello. ¿Cómo preparan los padres a sus hijos? Cuando ya crecen, los papás viven con una tristeza su experiencia de vida. Recuerdo, por ejemplo, a ese jugador tan famoso llamado Pelé. Si era un futbolista, Pelé. Cuando su hijo tenía 35 años, lo metieron a la cárcel porque lo encontraron perteneciente a un grupo de narcotraficantes vendiendo cocaína. Y en una conferencia, en una rueda de prensa,
Decía él que estuvo tan ocupado en sus quehaceres que no se dio cuenta en qué momento su hijo se había metido en estos grupos. Le dio todo. Y decía también que no se les puede dar todo a los hijos pensando que con ello ya cumplieron. Y el Papa Francisco dice: a los hijos hay que dejarlos y educarlos más bien con tantito frío y hambre. O sea, no hay que darles todo materialmente. Hay que enseñarlos a que aprendan a valorar. Sí, hay muchos jovencitos que hacen mucho daño hoy a la sociedad porque los papás, pues no jovencitos, ya grandes, no tan jovencitos, ya de edad, porque los papás les dieron todo y entonces sienten que todo lo merecen, sienten que todo debe dárseles, se hacen prepotentes. No están preparados para la vida. Ahora, cuando Jesús dice estén preparados, ¿para qué? Para cuando venga el Señor. O sea, no podemos nosotros como cristianos vivir como si nunca fuéramos a morir. Sí. Los santos decían: hay que vivir este día como si fuera el primero y el último de nuestra vida, como si fuera el único. No tenemos otro momento más que este día. Y hay que vivirlo como si fuera, todo se fuera a terminar ya. Hoy todo el mundo vive corriendo. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas ocupaciones. Corre para un lado, corre para otro, no se siente satisfecho. El trabajo que hace no le motiva a seguir viviendo. Quisiera que se acabara el trabajo, pensando que él no se acabará. Incluso los que tienen mucha economía andan de un lado para otro en el trabajo. Piensa uno, es que se pasean tanto que van de aquí para allá, ya están aburridos y cansados de viajar. Los discípulos que estaban ahí, entre ellos Pedro, le dice: Señor, ¿esto lo dices por nosotros o por todos? O sea, nos preocupamos por los demás, que yo creo que es por los demás, ¿verdad? ¿No? Y comienza a hablar Jesús de la necesidad de dar el servicio como libres, no esclavos. ¿Sí? Uno puede hacerse esclavo del pecado y sufrir tantas consecuencias de ese mal. O puede ser libre para aceptar, vivir en la gracia de Dios, y las consecuencias siempre serán buenas. Bendiciones. ¿Cómo nos preparamos nosotros para el encuentro con Dios? El Señor nos propone vivir en la gracia, siempre sin confiarnos en nuestras fuerzas, sin confiarnos en nosotros mismos. Vendrá el Señor. Pidámosle hoy, queridos hermanos, que Dios nos conceda la gracia de vivir con humildad y sencillez cada día, haciendo solo lo que nos corresponde, solo lo que tenemos que hacer. Hay cosas que quisiéramos hacer, no nos corresponden. Hay papás que están angustiados ahora, ya sus hijos están grandes, ya hasta están casados y viven angustiados porque ellos tienen problemas. Mira, deja que ellos los resuelvan. No son unos niños. No está en ti resolverles sus problemas. Ora por ellos, sí. Pide a Dios por ellos. Pero nada tiene que quitarte a ti y robarte la paz, pensando que tú tienes que hacerlos. Se te olvida vivir, se te olvida disfrutar de la vida, se te olvida hacer lo que te corresponde. Tu misión es servirlos en lo que a ti te corresponde, orar por ellos, pedir a Dios por ellos.
Ya les has dicho quizás el consejo, les has orientado, les has dicho palabras, no entienden, no quieren entender. Ora por ellos solo, déjalos que ellos al tropezarse vivan las consecuencias de su tropiezo, pues no han querido entender. ¿Qué dijo Jesús de Jerusalén cuando no se quiso convertir? ¿Sí? Vendrán los enemigos y te sitiarán y te destruirán porque tú no has querido convertirte a Dios. Pidámosle pues al Señor que nos conceda pues esta gracia de vivir con humildad este día, haciendo lo que nos corresponde a cada uno. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustia mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en nuestra forma de pensar y concebir muchas situaciones sociales, este pasaje del Evangelio parece contrario a esto. Cuando hablamos del fuego, y dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra. Hablamos de la destrucción, pues el fuego destruye. Pero también el fuego purifica. Es necesario. Pero cuando aquí Jesús habla del fuego, no es lo que nosotros entendemos hoy por fuego, sino es el Evangelio. El Evangelio es el fuego, porque cuando el Evangelio es aceptado por el hombre, lo transforma, lo cambia. Por eso dice: he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Que el Evangelio estuviera transformando la vida del hombre. Aceptar el Evangelio tiene sus riesgos. Vivir el Evangelio tiene sus riesgos. Nos pone en contra, unos contra otros. Nos pone en división. Mientras que unos están de acuerdo, otros no. En la misma familia y en la toma de la decisión es precisamente donde nos vamos a encontrar con o la perseverancia o el vivir en las formas antiguas. El Evangelio destruye todo lo antiguo y renueva a la persona. Quizás lo veamos a veces en casa. Hay quienes dicen: sí, hay que creer en Dios, sí, hay que rezar, y hasta tenemos algún refrán como para justificar algunas cosas y pues no hacer tanto, ¿verdad? Dice un refrán que ni tanto que queme al santo, ni tanto. O sea, ¿para qué tanto ir a misa? Dicen, pues ya con que uno vaya de vez en cuando, ¿sí? Esa es una forma para justificar el que pues vamos a llevarnos la tranquila nada más.
no hay que ir tanto. Y eso provoca entonces división a veces en la familia, porque quienes no asisten están muy a la expectativa, están vigilando, son policías o se convierten en policías, ¿sí? Y por eso viene el juicio. Tú vas todos los días a misa y eres peor que todos. Tú vas todos los días a comulgar y eres peor que todos. Tú vas todos los días a misa. El riesgo es ese. El riesgo es que tendremos a alguien en contra. Y puede ser la misma familia incluso. Cierto que el Evangelio tiene que ir transformándonos día a día, que hemos de dejar que transforme nuestra vida y nos haga experimentar lo nuevo, dejar lo antiguo, las formas antiguas de vivir. El Evangelio a eso viene, a quitarnos la forma antigua de vivir, hacernos nuevos, ser hombres nuevos, mujeres nuevas. El fuego a eso viene, el Evangelio a eso viene a nosotros. Por eso dice Jesús: cuánto deseo que ya esté ardiendo. Parece un buen deseo que a veces tienen los papás con sus hijos. ¿Cómo desearía que mi hijo creyera en Dios? ¿Cómo desearía que mi hija se acercara a Dios? ¿Cómo desearía que mi hija fuera obediente, fuera respetuosa? ¿Cómo desearía que mi hijo fuera responsable? Es estar pensando en que el Evangelio llegara, ¿sí? Dios desea también que tú y yo seamos diferentes, que tú y yo seamos quemados por este fuego que es su palabra, que es el Evangelio, que tú y yo nos dejáramos transformar todos los días por Jesús. Cuando más adelante dice: yo no he venido a traer la paz, sino la división. Les decía al principio que todo esto parece contrario a lo que nosotros pensamos. Si Dios es el amor, si Dios es la paz, si Él mismo nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿cómo es que dice ahora: no he venido a traer la paz, sino la división? Pues claro, porque la paz que nosotros pensamos es una paz, lo que le llaman un irenismo, o sea, de paz en griego. Irene significa paz, ¿verdad? Una paz falsa, una paz pasajera, como que no tengo problemas, estoy en paz. Esa no es la paz, porque la paz que ha venido a traer Jesús es la de la violencia interna, la que nos hace salir de nuestros egoísmos, ¿sí? Y nos hace mirar las necesidades de los demás. Ahora Acapulco no le ha caído el fuego, ¿verdad? Pero ¿qué ha caído? El ciclón lo ha dejado destruido, ¿sí? Y nosotros pues nomás lo que vemos por la tele, las imágenes, nosotros no estamos ahí, ¿ah? Pero ¿a qué mueve un desastre? ¿Qué es lo que mueve? La solidaridad, el salirse de uno mismo, el mirar la necesidad y ponerme en camino para ayudar. Pero ¿por qué tendremos que esperar esto para ayudar? Para preocuparnos, cuando bien podemos aceptar este Evangelio de Dios y empezar desde casa a evitar cualquier tragedia, cualquier conflicto, cualquier división, no esperando que los otros sean los que acepten el Evangelio y que cambien, sino nosotros, porque siempre pensamos que los otros tienen que cambiar, deben ser diferentes, y lo que hacemos pareciera ser que ni tiene valor. Nos preocupa, nos angustia, nos da coraje a veces. El Evangelio tiene que cambiarnos a nosotros. Dice Jesús: cuánto deseo que ya esté ardiendo. El Evangelio no puede apagarse, el fuego no puede extinguirse.
debe permanecer siempre en nosotros, purificándonos y santificándonos. El apóstol San Pablo hoy en la primera lectura nos invita a dejar la forma antigua de vivir, ¿sí?, para ser hombres nuevos, entregarnos a la gracia de Dios y morir a la esclavitud del pecado. Pidámosle hoy al Señor en este día que nos conceda la gracia de aceptar su palabra, dejar que provoque en nosotros esta violencia que necesitamos, violencia interna que nos impulse a ver las necesidades de los demás y ayudarle. Los demás necesitan que tú y yo seamos amables. Los demás necesitan que tú y yo les demos alegría. Los demás necesitan que tú y yo les demos comprensión. Los demás necesitan que tú y yo les saludemos, que seamos cercanos. No andemos buscando grandes cosas. Necesitan que nuestra actitud cambie, no que los demás cambien, nuestra actitud cambie. Pidámosle al Señor que nos ayude en este día para dejar que el Evangelio actúe en nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se levanta por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas. Jesús ante la multitud invita a que sepamos interpretar el tiempo presente. Interpretamos a veces muchas cosas en la vida. Interpretamos el actuar de alguna persona, la mirada de una persona, el rostro de una persona, y empezamos a decir: esta persona transmite mucha paz, esta persona parece que, o creo que ha de ser muy enojona. Y en efecto sucede, en efecto así son, o así somos. Esta persona es muy alegre. Interpretamos algunos signos humanos. Jesús pone unos signos en el Evangelio diciendo: cuando aparece una nube por el poniente, ustedes dicen que va a llover. Y en efecto llueve.
saben bien de los signos naturales. Si viene el viento del sur, dicen que hará calor, y en efecto así sucede, hace calor. Pero cuando Jesús está hablando a la multitud, les dice: hipócritas, si saben interpretar lo que pasa en el cielo y en la tierra, ¿por qué no interpretan los tiempos presentes? Sí. ¿Por qué no interpretar qué es lo que está pasando y qué es lo que nos conviene hacer? ¿Qué nos conviene hacer ahorita a nosotros, hermanos, en este tiempo? Estamos viviendo siempre situaciones complejas, difíciles, tanto en la familia, en la sociedad, los desastres naturales, las guerras. ¿Cómo interpretar todo esto? Enfermedades. ¿Cómo interpretar todo esto que pasa? Cuando viene un enfermo, solamente nos concretamos a veces a pedirle a Dios salud, 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 y a veces hasta de manera desesperados, ¿sí? Y pidiendo que rece uno y que rece el otro, y que por favor hagan oraciones, que recen, que recen. ¿Qué me está diciendo Dios con eso? La familia del enfermo siempre tendrá que aprender a interpretar qué nos está diciendo Dios con este enfermo, con esta enferma. No solamente pensemos en el mal que puede venir, que puede ser la muerte. Cuando hay una enfermedad, no solo pensar en que puede morir. Por eso pedimos la salud, porque no queremos que muera, no queremos que sufra. Pero ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros con la enfermedad de este hermano nuestro? ¿Qué nos dice Dios hoy al contemplar que hay una guerra tan lejos de nosotros, hasta el otro lado del mundo? Pero ¿qué nos está diciendo? Que eso pronto puede llegar aquí. Si las noticias nos llegan tan rápido, lo mismo, el desastre puede llegarnos tan rápido. Pero entonces, ¿qué hacer ante toda esta realidad que vivimos? ¿Qué hacer ante tanta desintegración familiar? ¿Qué hacer ante la descomposición social que estamos viviendo? ¿Qué hacer? El tejido social descompuesto. Jesús dice: arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. ¿Quién es tu adversario? ¿Con quién tienes que arreglarte? Mientras caminamos, ¿con quién hay que arreglarnos? ¿Cómo hacerle si la experiencia de nuestra vida parece que nos las está revelando hoy el apóstol San Pablo? Cuando San Pablo nos dice: bien sé yo que nada bueno hay en mí. Es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. Si yo mismo reconozco que no hay nada bueno en mí, ¿cómo puedo ponerme o cómo puedo llegar a un acuerdo con mi adversario? Si no tengo nada en mi naturaleza humana, nada bueno. En efecto, dice el apóstol San Pablo: yo quiero hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, es el pecado que habita en mí. Es el mal el que me hace actuar.
Interpretar entonces nuestra situación presente es mirar hacia nuestro interior, mirar en nuestra vida. No estar lamentándonos de lo que pasa en el mundo, del mal que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en nosotros. Todos estos acontecimientos que vemos nos tienen que llevar a eso, a interpretar la situación que estoy viviendo. ¿Qué hay en nuestra vida? Dice San Pablo: descubro pues en mí esta realidad. O sea, de lo que está pasando, esto es lo que descubro en mi vida. Y a nosotros hoy nos toca eso. ¿Qué descubres tú en tu vida? ¿Qué descubro yo en mi vida? Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más profundo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. San Pablo mira muy bien su realidad y la interpreta. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? San Pablo había sido tan bendecido por Dios, tanto que lo llamó a ser su discípulo, lo purificó, lo perdonó de tanto mal que había hecho. Pero la naturaleza humana continuó con esa debilidad. Y por más que me esfuerzo en hacer el bien, me encuentro siempre con el mal. Si miramos nuestra propia realidad humana, seguramente tiene mucho que parecerse a la de San Pablo. Me esfuerzo en hacer el bien y me encuentro con el mal todos los días. Y quizás a veces me desanimo y digo: ¿para qué seguir si no puedo? ¿Para qué seguir esforzándome? Le pido a Dios y parece que no me ayuda a salir de esta realidad. Parece que no me escucha. ¿Quién puede ayudarme entonces? Dice el apóstol San Pablo, cuando él mismo se pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo esclavo del pecado? Y él mismo responde: la gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Para que cada vez que nosotros nos preguntemos: ¿qué Dios no me hace caso? ¿Qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo sigo en esta realidad de pecado que me esclaviza y que me aparta de Dios? Quizás porque te falta eso, la gracia de Dios. Porque puede ser que creas mucho en Dios, puede ser que hagas mucho esfuerzo por hacer el bien, pero tu experiencia, tu realidad es que haces el mal que no quieres, como San Pablo. Y no una sola vez, sino todos los días y a toda hora. Dice San Pablo: ya no soy yo, es el pecado que habita en mí, es la ley del pecado la que me esclaviza. ¿Cómo librarme de esto? Solo con la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, solo acudiendo a Él. Por encima del pecado siempre estará la gracia de Dios, y por ello habrá que acudir constantemente
para recibirla en el sacramento de la Eucaristía, porque es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo que se ha entregado, que ha entregado su vida. Y aunque todos sabemos que ha entregado su vida para salvarnos, qué pocos, dice Jesús, se acercan al banquete. Los invitados no quieren acudir, aún sabiendo que es en la Eucaristía donde se recibe la gracia de Dios por medio de Jesucristo, y que es lo único que puede quedar en lo más íntimo de nuestro corazón. Se ama la ley de Dios, como dice San Pablo, en lo más íntimo del corazón, y eso es lo que queda, o lo que podría quedar en muchos. Cuando vamos a la comunión siempre decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Soy pecador, sí. Necesito de tu gracia. Y busco la confesión igual como fruto de la gracia, donde yo puedo encontrar la ayuda de Dios, los sacramentos. Ahora sabremos lo que dice Jesús en el Evangelio. Interpreten la realidad que están viviendo. Aprendan a interpretarlo. Pidamos pues al Espíritu Santo, queridos hermanos. Primero pidamos a Dios que nos dé ese don del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir bien en nuestra vida qué tenemos que hacer. Y ante una realidad dura y difícil, que el Espíritu Santo nos inspire qué debo hacer. No puedo, ya hago esfuerzo, no pude nuevamente y caí. Te basta mi gracia. Jesús le dice a San Pablo: te basta mi gracia. Que el Señor nos conceda esta gracia que necesitamos, no solo un día, sino siempre, hasta el final de nuestra existencia, pues eso será lo único que pueda darnos la salvación. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Escuchando este Evangelio de San Lucas,
que nos describe la forma de cómo los apóstoles fueron llamados por Jesús. En los acontecimientos importantes de nuestra vida siempre hay un antes y un después. Por ejemplo, para que cuando se van a casar unos novios, el antes es toda una preparación de todos, de todo lo que van a necesitar para la boda, ¿sí? Hasta unas pláticas, ¿verdad? Que debería ser lo más importante, prepararse. Pero preparan todo para una fiesta, todo. Y después de prepararlo, pues ya llega el momento de realizar la celebración de su matrimonio. Pero ha habido una preparación para ello y se requiere esa preparación. Jesús nos enseña cómo después de pasar la noche en oración, en intimidad con nuestro Padre Dios, bajó y cuando se hizo de día, llamó a sus apóstoles. De tal manera que Jesús no llamó a los que se le presentaron ahí, llamó a los que Él quiso. Lo hizo de día cuando se ve, ¿sí? Cuando hay forma de hacer bien las cosas de día, con plena luz. Y llamó a 12, y sus nombres están aquí hoy escritos más bien en este pasaje del Evangelio. Y entre ellos están Simón y Judas. Dice Simón, sí, llamado el fanático. Así se le llamaba porque, según se cree, que había participado en algunas guerrillas en Caná de Galilea. Entonces, pues, le llamaban el fanático. Y Judas Tadeo, ¿sí? Estos dos discípulos que hoy celebramos, la iglesia los celebra juntos, pues gozan de la misma gracia de Dios. Ni uno es más santo que el otro, ¿sí? Ni uno es más intercesor que otro. Los dos tienen la misma gracia de Dios. Y teniendo la misma gracia de Dios, pueden hacer lo mismo, ¿sí? Ahí no hay que uno sea más que otro, ¿no? Jesús mismo nos enseña que todos seremos iguales, semejantes a Dios, ¿sí? Y los que han sido canonizados, ¿sí?, aunque es la iglesia quien los canoniza, o sea, quien los pone en el canon, en la lista de los santos, la iglesia tiene el poder para hacerlo. Por eso cuando alguien hoy es canonizado, es puesto en la lista de los santos, es la iglesia quien lo hace. Y tiene todo el poder para hacerlo. Jesús le dio todo el poder para eso, ¿sí? Todo. Por eso cuando dijo a sus apóstoles, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, todo lo que tú hagas. La iglesia no se equivoca porque está asistida por el Espíritu Santo. Y entonces todos los que son santos gozan de toda la gracia de Dios e interceden por todas las necesidades, ¿sí? El apóstol San Judas es el que más devoción tiene ahora en el mundo, incluso después de la Virgen María. A lo mejor es el santo que más es tenido en su imagen, y aunque equivocadamente muchos lo tienen solamente en casa, como si fuera un dios, porque no existe más para muchos que San Judas.
Ni Jesús siquiera existe ahí. Solo San Judas lo tiene. Y viven en una gran ignorancia, de tal manera que hasta tienen a San Judas y la Santa Muerte, como diciendo, son nuestros dos santos preferidos. Ni la muerte es santa, ni la muerte existe, sino es más, es bien una invención. San Judas sí, pero el juntarlos, incluso tenerlos en un altar a los dos, es una ofensa a Dios y una ofensa al santo que goza de la gloria de Dios, a San Judas Tadeo. Tener la imagen junto con esa otra imagen. Sí, no se puede. No se puede convivir el bien y el mal. La vida y la muerte no pueden estar juntos. Jesús dice, o eliges la vida o eliges la muerte. No se puede tener junto eso. Por eso no puede haber una devoción mezclada entre lo que es la vida que posee el santo y la muerte que es el pecado. Es cierto que San Judas, por ser santo, porque Dios lo santificó, es intercesor de casos difíciles e imposibles. Pero siempre nos enseñó, él como apóstol, y lo refiere en su carta, la carta de San Judas, que solamente viviendo en la gracia de Dios se puede conseguir lo que se pide. Si no se vive en la gracia de Dios, podemos pedir mucho y dice, no se concede lo que se pide. Solo viviendo en la gracia de Dios. Y así es. Si no vivimos en la gracia de Dios, por mucho que tengamos la imagen de San Juditas ahí, ¿no? Nos podemos convertir, o más bien algunos pueden convertir en idólatras y tenerlo como un ídolo, esa imagen, pensando que la imagen tiene el poder. Y no es la imagen, porque cualquier imagen solo representa a alguien, pero no es la imagen la que tiene el poder. Sí. Es aquel que vive en la presencia de Dios, el que sí existe realmente, el que vive con Dios, el que sí tiene vida. La imagen no tiene vida. Por eso, si nos quedamos solamente con la imagen y no conocemos quién fue San Judas Tadeo, un apóstol que responde al llamado de Jesús y que vive conforme a lo que él escuchó de Jesús, lo que él vio de Jesús. Los apóstoles tuvieron una gran suerte de conocer, de ver, de tocar, de oír a Jesús. Sí. Y hoy para nosotros, que somos llamados también para ver, para oír y tocar a Jesús, somos afortunados cuando le respondemos a Jesús en este llamado, porque entonces sí podremos ver a Jesús. Hay visiones extraordinarias. Hay quien de manera extraordinaria ha visto el rostro de Dios también. Muchos santos han podido ver el rostro de Dios antes de morir incluso. Sí. En la Biblia hay algunos testimonios. Por ejemplo, San Esteban, cuando estaban matando a San Esteban, dice, estoy viendo las puertas abiertas, veo subir y bajar a los ángeles de Dios, estoy contemplando la gloria de Dios. Pudo ver antes de morir la gloria de Dios, el rostro de Dios. En la vida también hay quienes antes de morir han visto, han tenido esa gracia de ver el rostro de Dios y morir en paz, morir felices. Cuando en el Nuevo Testamento también se habla de el rico Epulón, y que mueren, el que no le
asistió a Lázaro, que mueren, y dice: Padre Abraham, manda a Lázaro, que ya está muerto, mándalo para que vaya a ver a mis hermanos, para que les avisen, para que vean. Y Abraham le dice: no, allá tienen a los profetas, dice Jesús, a los profetas, que los escuchen, que les hagan caso. No, es que si va un muerto a decírselos, entonces sí van a creer. Dice: si no creen a los profetas, ni aunque resucite un muerto van a creer. No hay necesidad de ver un muerto para creer. Sí. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de ver a Jesús en la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Él se hace presente, Él viene a nosotros. Y a Él hemos de dirigirnos siempre. Sí, hemos de pedir la intercesión de los santos. Sí. Vemos en el Evangelio tantas intercesiones. Por ejemplo, el centurión, aquel soldado que fue a ver a Jesús, o que mandó ver a Jesús para que fuera a curar, y le dice: no, yo no soy digno de que vayas, que vengas a mi casa. Fueron los sirvientes a interceder por él. O aquellos otros que intercedieron por la mujer que se le había muerto su hija única, y le dicen a Jesús: conviene que le hagas, que le ayudes. Mira, nos ha hecho todos estos vestidos, ayúdala. Interceden por la mujer, y Jesús hace caso a su petición. Ahora, si nosotros pedimos la intercesión de los santos, pues ellos dirán lo mismo a Jesús: Señor, conviene que le ayudes, es una buena persona, cree en ti, te ama. Así intercederán entonces los santos por nosotros. Pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de tener siempre la intercesión de los santos. Hoy pidamos la intercesión de San Judas Tadeo, ¿sí? No ante una imagen solamente, sino sabiendo que él vive en la presencia de Dios y que nos invita a vivir en la gracia. Pidamos su intercesión, cada quien pida lo que necesite también, ¿tá? No es lo que necesita el cuerpo, porque los santos no van a concedernos cosas materiales, ¿verdad? Pero sí lo que necesita nuestra alma para nuestra salvación. Necesitamos ser más pacientes, necesitamos tener más fe, más esperanza, más caridad para con nuestros hermanos. Pues pidámoslo hoy por intercesión de estos santos apóstoles, Simón y Judas. Que así sea.